Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Estamos más en un programa de Vivir con Sentido, nuestro taller radiofónico. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, con un tema muy fuerte, muy actual. Vamos a tener una plática con el doctor Rafael Borrego, que él es experto en estos momentos en COVID, y Nanda Paula, que conoce un poco más de su trayectoria, nos va a platicar qué onda. ¿Va? Y pues nuestro invitado de lujo el día de hoy es el doctor Rafael Borrego. Él es cirujano cardiotorácico que tiene más de 20 años de experiencia en el campo y actualmente presta sus servicios en el Hospital General de Tacuba. Él es uno de estos héroes que conoce el COVID de cerca y es un honor que lo podamos tener aquí para nosotros una hora completa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Rafael Borrego, por compartir tus conocimientos. Que, por cierto, Rafael es el arcángel de la salud. Qué coincidencia, ¿no? Así es. San Rafael Arcángel, el señor de la salud. Ya estabas predestinado. Ahora sí que la culpa la tuvo mi mamá. Oye, pues estamos viviendo una situación muy especial, ¿no? Que nos ha hecho inclusive cambiar nuestra forma de estar en la vida y de comunicarnos con el mundo. Y también como que estamos viviendo una situación de mucha confusión con ese tema del coronavirus. Yo quisiera manejar el programa en dos partes. Una, desde el punto de vista técnico y la otra desde el punto de vista emocional. Y para poder entrar en materia y poder aclarar muchas cosas, ¿qué te parece si empezamos por preguntarte qué es el virus? ¿Qué es un virus? Ok. Mira, el virus viene a ser una estructura proteica que viene de los ácidos nucleicos, que son los que van a traer toda esa información genética que viene, donde viene si somos blancos, morenos, de ojos cafés, de ojos azules. Todas nuestras características vienen dentro de esa información proteica. Entonces, de esa parte que es el ADN o el RNA, el ADN sería como el cerebro, el ácido desoxirribonucleico, sería como el cerebro y el trabajador que traduce esa información en proteínas y en mensajes, en sustancias que permiten la vida, sería el RNA, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, uno funciona como cerebro y el otro funciona como trabajador para poder llevar a cabo todas las características de un ser vivo y todas las funciones que lleva en cuanto a la alimentación y todo el metabolismo de todos los nutrientes que llevamos para que podamos estar vivos. Entonces, un virus no nace, sí crece y se reproduce, pero en realidad no se alimenta, no tiene funciones metabólicas como tal. Entonces se maneja entre esa división entre lo vivo y lo muerto, entre lo que es una sustancia que dentro de la célula es útil, pero fuera de la célula no tendría ninguna expresión, no podría vivir. Eso es un virus en general. Oye, decías que no nace el virus, ¿o cómo está eso? El virus es una parte proteica. Los virus existen y conviven con nosotros desde el principio de los tiempos. Ok. Por evolución, fue lo primero que existió, ¿sí? A partir de virus que se fueron aglomerando y se fueron juntando, se fueron creando esas estructuras que viven dentro de la célula y al final del día se creó la célula. ¿Cómo de acuerdo. Más o menos, la información genética se fue sumando hasta que eso pudo generar vida. De acuerdo. Ya una célula sí es un ser vivo que tiene funciones, nace, se reproduce y muere, se alimenta, tiene un ciclo de vida.
Oye, completo. ya una vez que platicaste lo de qué es un virus, podrías platicarnos qué es el coronavirus, pero yo te pediría de una forma así como que más sencillita, ¿no? Así como con más manzanitas. Muy bien, ese material genético, Sí, en particular del RNA, del que funciona como trabajador, ajá. tiene una parte de eso en el corazón, el virus, por llamarlo de alguna forma. Y el resto, esa estructura que llamamos corona, son como los spikes, hicieron bien en llamarlos spikes. Si te acuerdas de tus zapatos de béisbol o de Sí, fútbol, sí, soccer, sí. tienen los spikes que son Ah, lo que clavamos en la tierra. exacto. Esos spikes son los que van a tocar dentro de la célula para poderse meter. Entonces el virus no llega volando con alas, ni llega moviéndose por medio de un flagelo, no se mueve, está estático, de Ajá. tal manera que necesita un medio para poder llegar y poderse reproducir, Transportarse. transportarse. Entonces necesita un medio. Este Ujú. medio originalmente se encontraba en los murciélagos y han puesto un montón de animalitos raros que dicen que funcionan de intermediarios, pero la realidad es que este virus llegó, se modificó o lo modificaron, eso está indeterminado, y llegó y tuvo la capacidad de infectar a un humano, Ajá. nuestro paciente 1. Cuando llegó a ese paciente 1, el paciente 1 se volvió un vehículo. La primera persona que tuvo COVID fue el medio de transporte para poder infectar a otro humano. ¿Y esto cómo se hizo? A través del flush, de las gotitas que quedan volando cuando estornudas, o en el Ajá. momento que se tapó para estornudar y que tocó con las manos contaminadas algún objeto, y al que tocar ese objeto quedó el virus impregnado en eso. Eso se llama fomite. Ajá. Esos fomites sirven para contagiarse. ¿Qué pasa? Llega otra persona, agarra ese, ese fomite y al momento de tocarlo, queda con el virus en la mano. Cuando se lo acerca a la cara, ya es muy fácil que el virus entre al organismo o al Ujú. momento de que el paciente estornudó, nuestro paciente uno estornudó y había otra persona, ese flush que quedaba en el aire al momento de respirarlo permitió que se siguiera el contagio comunitario. Sí, Ah, más o menos me voy explicando. sí, Entonces es un pedacito de material genético sí. dentro de una cápsula que tiene esos spikes. Ajá. Y esos spikes sirven para entrar a la célula, pero el virus no se pudo mover solo, necesitó de un paciente 1 Como transporte, dijimos. como Sí. transporte. Entonces ya llega, ya que entra en el organismo, entonces llega, puede ser una célula de la defensa que lo deglute, se lo come para destruirlo, Ajá. pero como el virus tiene determinadas características víricas, o sea, de lo que le da ese grado de malignidad, por llamarlo de alguna forma, Ajá. en lugar de ser destruido, llega y se pega a unos receptores, haz de cuenta que es como una llave muy precisa Ajá. para que abra y lo deje entrar al núcleo, y entonces el virus, ya estando en el núcleo, lo traduce en nuestro RNA y se Ajá. empieza a multiplicar. Oye, el receptor está en la célula. Los receptores están en la célula, Ok. tanto en la pared externa como en la pared interna. Tenemos Ah, la pared celular y la pared del núcleo. ok. Para entrar a la pared celular se necesita Del receptor. del spike y del receptor, que sería la llave y el candado que lo deja entrar a la célula. Y lo mismo pasa en el núcleo. Órale. Entonces, la célula no permite la visita de algo extraño. Ajá. Pero trae la llave, es alguien ajeno a la casa que trae la llave.
y cuando entra dentro de la célula, entra englobado con material de la célula. Y al momento de que se abre, sale y se desnuda dentro de la casa, se va a una parte que funciona como la fábrica de la célula. Ajá. Esto, en lugar de que nos sirva para sintetizar azúcares o grasas o proteínas, esto sirve para que se empiece a sintetizar un nuevo virus. Pero no es uno, sino muchos. Entonces tiene Oye, una capacidad de replicación muy, muy alta. el origen todavía no se determina, ¿verdad? De origen hay muchas teorías. Hay teorías conspirativas, hay teorías biológicas. Es muy extraño que un virus haya mutado en tan poco tiempo a esa agresividad. Ya teníamos el antecedente del SARS-CoV-1, pero no tenía, es una enfermedad que se expande rápidamente, pero al mismo tiempo se controla muy rápido porque la capacidad del virus para contagiarse es muy bajita. Y eso permitió que se tuviera el control de esa enfermedad, que era mucho peor que esta, ¿eh? En esa se morían 8 de 10. Fíjate. En esta tenemos una mortalidad mucho más baja. Aquí vamos a tener que por ejemplo, si tú tienes coronavirus, tienes la capacidad de infectar Pon otro. a quien sea. Una persona con coronavirus, tiene la capacidad de infectar a 2 personas y media, si lo sacáramos así. Entonces, aquí es donde viene la responsabilidad social, ¿no? Claro. Aquí es donde viene la responsabilidad de uno, ¿sí? Si yo tengo síntomas, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, aquí también viene una parte, como tú bien dices, de responsabilidad social, de consciente y de conciencia, ¿no, Ana Paula? Sí, pero además es bien interesante lo que dice el doctor sobre estas teorías de la conspiración y la gente que está tratando de encontrar un origen como para decir, bueno, si fue creado en el laboratorio, se puede descrear, entonces estamos salvados. Entonces es una manera de la gente de poder lidiar con esto que no sabemos qué es. Sin embargo, yo concuerdo con el doctor de qué más da el origen. El chiste es que ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer con relación y hasta y ser responsable con nosotros y con los tuyos, ¿no? ¿Y aquí qué podemos hacer para prevenir? Porque debe haber cualquier cantidad de cambio de hábitos. Mira, te voy a platicar. La situación del país ahorita es muy interesante. Estamos en el 10º lugar de contagios. Vale. Es muy alto. Entonces, el primero es Estados Unidos. Luego sigue Brasil. Sí. Brasil, después viene China, después vienen muchos países, pero ya estamos nosotros en el 10º lugar y no dejamos de avanzar. Al momento, ahorita, lo que dijo nuestro secretario de Salud es que estamos bordeando los 300,000 infectados. Ya hay un rango de 40,000 muertos aproximadamente hasta el momento de esto, con los potenciales infectados y con toda la situación. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es entender que este es un virus. Este es un virus porque cuando yo le he preguntado a gente cercana, me dicen, no, es que les pregunto, ¿qué te ha quitado el virus? Y me dicen que el virus me ha quitado libertad y me ha quitado el acercamiento y me ha quitado mi trabajo y me ha quitado la escuela. Bueno, realmente el virus no nos ha quitado nada, ¿no? El virus es un pedacito que llega y te infecta. Te puede infectar. Al final del día es tener la conciencia de qué hago yo y cómo me enfrento al virus. Esta ha sido una lucha que se ha llevado en todo el mundo. Empezaron los chinos, empezaron avisando que tenían un virus que era muy peligroso. Pero cuando llega Italia, se toma las cosas y se vuelve muy transparente y dice, no, mira, lo que hemos descubierto es que hay 2 fases en la enfermedad y van a pasar las primeras fases sin que se pueda detectar el virus, pero es posible riesgo de contagio.
Y la segunda fase, que es cuando empiezan los síntomas y es cuando te puedes complicar, ¿no? Ajá. Entonces, eso nos da ya una pauta para poder iniciar un tratamiento oportuno a los primeros síntomas. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues que nos encontramos con que los pacientes entran como en una fase de negación, ¿no? De Y no lo aceptan. yo no quiero estar enfermo porque a mí sí yo soy Sí, especial, yo hay soy mucho único y extraordinario, le puede dar a él, pero no a mí, ¿no? sí. Entonces, Y no cumple con una prevención, entonces. así es. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un poquito Ajá. de conciencia de que si ahorita me da tos en México, pues no es temporada de gripas. Gracias a Dios Eso de la estamos en neumonía junio, típica, hace no. calorcito, llueve, está a gusto el tiempo, no es temporada de gripas para nosotros. Entonces, a los primeros síntomas, llamar a un especialista, llamar a tu médico de confianza para que te pueda empezar un tratamiento adecuado. Eso de tratarse en casa, sí está muy bien, pero tiene que tratarte alguien que conozca. Sí, porque siempre lo que hacemos es com- tomar una medicina que tenemos ahí guardadita, que nos sobró de otro tratamiento, o ver al farmacéutico, o ver a la comadre. ¿Por qué esta negación, Felipe? Finalmente nos enfrentamos nosotros a una pérdida. Cuando viene esta situación del COVID que tenemos que guardar cuarentena, nos enfrentamos a la pérdida, como lo decía el doctor, ¿no? De eso que nosotros creemos que nos están quitando. La libertad, el tiempo, la manera de cómo nosotros enfrentamos las cosas, el trabajo, y todas esas pérdidas conlleva un duelo. Y el duelo duele, y tiene todo un proceso. El primer proceso, o sea, el parte número uno, es la negación. Esto no puede pasar, no puede ser. Lo primero es la negación. Pero hay todo un proceso. Después de la negación, ya nos vamos nosotros al enojo, y ya después del enojo, entonces ya viene ahí la negociación, y en fin, es todo un proceso que es totalmente igual a la pérdida común que cuando fallece una persona o se me pierden 100 pesos, o ese proceso de perder conlleva estos mecanismos de defensa finalmente y de adaptación. Pero es muy cierto, en realidad el problema no está, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor, el problema no está con el virus, sino cómo nosotros estamos enfrentando precisamente ese virus. Y la manera en como muchos los enfrentan es precisamente a partir de la pérdida. Esa pérdida de seguridad, esa pérdida de libertad que nos lleva a confrontarnos, ¿no? Doctor, a ver, yo ya lo acepto. Ya me hago a un lado la negación porque además ya no puedo ni siquiera respirar, ¿no? Y tengo que buscar un profesional. ¿Cómo me diagnostica el profesional, el médico profesional? Muy bien. Mira, déjame regresarme un poquito. Yo creo ¿Sí? que mucho del enfoque que deberíamos de tener es que tenemos una oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de estar en casa con nuestros seres queridos y hacer cosas que normalmente no hacíamos o que no hacemos y que siempre estamos quejándonos de que no tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Yo creo que primero es esa oportunidad, ¿no? De ponerme bien conmigo, ponerme bien con mi familia y ponerme bien con mi Dios y con mis creencias, ¿no? Ajá. Ahora, yo estoy enfrentando una situación y detecto que puedo tener a lo que todos están teniendo miedo. Yo puedo estar contagiado porque empiezo con gripa, empiezo con moquito, o de repente simplemente empiezo a sentir el olor de las cosas o el sabor de las cosas porque el gusto y el olfato están Sí. ligados. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero es, si tengo un médico de confianza ya establecido, pues me voy a tratar con ese médico de confianza. Si tengo una institución a la cual acudo con regularidad, se llame IMSS, se llame ISSSTE, se llame Centro de Salud de la Secretaría de Salud, pues acudo con mi médico que ya me conoce, con el que ya tengo un expediente, ya sabe de mis enfermedades previas. Cuando no es esa la situación,
se han dado varias opciones, se ha dado el 911 para que les den orientación acerca de cómo llevar a cabo la enfermedad. Bueno, lo primero es, ya acepto que estoy enfermo, llamo al médico y el médico, ¿qué tiene que hacer? El médico lo primero que tiene que hacer es interrogarme, hacerme una historia clínica. A ver, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Qué signos tienes? ¿Qué historial tienes? ¿Tienes hipertensión? ¿Eres diabético? ¿La edad? Todo lo que sabemos que puede estar, tiene que ser un interrogatorio dirigido. Esto puede ser presencial o no, puede ser a través de las redes. Ajá. El caso es que te atienda alguien en quien tú confías y que sabes que tiene la capacidad, ¿no? Muy bien, una vez que ya interrogó y el médico está evaluando la posibilidad de que tengas COVID, te va a pedir una radiografía y en base a esa radiografía te va a decir, ¿sabes qué? Vas a necesitar una prueba. Esta prueba nos va a dar la certeza de que estamos infectados, sí y no. Desafortunadamente es una enfermedad tan reciente que nos agarró parados fuera de sitio a todos los profesionales de la salud. Era algo nuevo para nosotros. Desafortunadamente, compañeros míos y seres que muy cercanos a mí han perdido la vida atendiendo pacientes, porque al final de cuentas hubo quien se encerró y hubo los que tuvimos que seguir atendiendo a nuestros pacientes, porque pues nuestra responsabilidad, ¿no? Al final del día vas a vivir y vas a morir como quieres, esa es la diferencia, ¿no? Sí. Pero aquí sale la sospecha, pero si tu médico, si tú te tomas la prueba y sale negativo, pero te dice, ¿sabes qué? Tú tienes COVID porque en la radiografía se ve, tienes tales signos, estás desaturando, empiezas el tratamiento. Empiezas el tratamiento desde los primeros días. Oye, doctor, entonces hay mucho diagnóstico equivocado, porque como dice, nos agarró desprevenido y no tenemos las herramientas suficientes para saber diagnosticar. Hasta el momento el INDRE, que es nuestro instituto el que lleva las reglas en nuestro país, el que dice esto es válido y esto no ha ratificado ninguna de las pruebas de laboratorio. Porque hay falsos positivos y hay falsos negativos. Un falso positivo, ¿cuál es el problema? Recibió medicamentos que tal vez no necesitaba, pero al final del día no lo van a matar. Exacto. Pero el problema es cuando es un falso negativo y yo no le doy el tratamiento. Exacto. Y este paciente se complica y llega a un centro COVID complicado para requerir una máquina de intubación, un respirador. Híjole. Entonces, ya ahí el panorama es completamente diferente. No es lo mismo recibir un tratamiento en casa, lo más completo posible, que recibir un tratamiento en un centro COVID, en los pacientes intermedios a graves, y de los pacientes muy graves, que son los que van a ir a terapia intensiva y van a requerir de un ventilador. Ajá. Oye, entonces podemos decir que las pruebas en sí tienen un margen de error elevado. Tienen un margen de error. Y hasta el momento sí es no es algo que se desprecie. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Para eso está la clínica, para eso está el estudio del paciente. ¿Sí? Si yo veo cambios en una radiografía de una neumonía típica en un paciente que no tiene motivos para tenerla, lo más seguro es que me estoy enfrentando a un COVID. Sí, más vale, más vale. Oye, ¿y qué pasa con los asintomáticos? Que ahí no hay forma. Mira, es una enfermedad nueva y te digo, gracias a los estudios en Italia, en Alemania, y que nos llegó con un retraso de varios meses, eso nos ha permitido tener opciones terapéuticas. Hasta el momento no tenemos algo que ataque directamente al virus.
algo que destruya al virus no existe, ni existe una prevención como una vacuna. Pero que sí existen medicamentos que nos ayudan a bloquear esas llaves con las que entra el virus, que son como la hidroxicloroquina, la ivermectina, que nos ayudan a controlar la inflamación, como los esteroides, que tienen que ser en dosis bajas y por pocos días. Esto no es para una automedicación, esto tiene que quedar muy claro, porque la evolución de un paciente durante la enfermedad es así. Contrae el virus, pero los primeros 10 días va a estar asintomático. Pero el que esté asintomático no nos va a decir que no esté contagiando. Por eso Claro. recomendamos la cuarentena, por eso se recomendó la cuarentena. Que un día se va a terminar la cuarentena y vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad, sí, por como hemos vivido con tuberculosis, con lepra, con influenza, con todas las enfermedades que tenemos. Sí. Si yo me pongo a sacar la estadística de todas las enfermedades que existen, me van a sobrar estadísticas y me va a terminar faltando población. ¿Me explico? Porque tenemos salmonela, amibas, millares y millares millares ¿cómo se llama? De enfermedades. Y no salimos con el miedo de voy a regresar con una salmonela o con una amibiasis. Nunca. Pero ya sabes que si te vas a los tacos de la esquina, seguramente te la vas a pescar, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí. va a ser más o menos lo mismo para reintegrarse. Sí vamos a ser más cuidadosos en los contactos, traer nuestro alcohol, en un principio usar mascarillas o caretas, pero al final de cuentas tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad y darle el peso que tiene. O sea, sí, a todos nos pueden atropellar cuando salimos, a todos nos pueden asaltar, nos pueden secuestrar, nos pueden pasar muchas cosas. Ahora sí que se volvería como 1000 maneras de morir, ¿no? Sí. Vivimos con los riesgos, pero tenemos que darle su justo medio y Sí. pasar de esta, porque ya es una psicosis colectiva lo que vivimos, para darle una realidad diferente, ¿no? Sí. Para entrar a esta nueva realidad, ¿qué miedos, Ana Paula, nos va a despertar esta nueva realidad? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Mira, a mí me parece bien interesante lo que dijo el doctor, que qué bueno que existan estas líneas de apoyo y estas maneras de resolver si lo tienes o no, porque, y el doctor no me dejará mentir, se ha despertado un grado alarmante de hipocondria. Entonces, subas corriendo las escaleras, te falta el aire y como es uno de los síntomas, ya tengo COVID, me voy al médico. O sea, el chiste es no colapsar el sistema de salud. Por eso es que se han abierto estas líneas y como dice el doctor, ¿no? Tenemos la ventaja de que no fuimos el primer país que lo detectó. Entonces ya tenemos los estudios de países anteriores que nos pueden dar un margen de error o un apoyo de los síntomas particulares del COVID, porque la hipocondria de verdad es lo que yo he visto que se nos ha despertado enormemente. Pero bueno, me gusta mucho lo que dice el doctor, ¿no? Yo lo que hablo con mis pacientes es, hay que dejar entrar la vida de nuevo, hay que aprender a vivirla de nuevo y hay que dejarla entrar, porque vamos a tener que ir al dentista, porque vamos a tener que salir a hacer las compras, porque un chorro de cosas, y hacerlo desde la prudencia es mejor manera que hacerlo desde el miedo. Entonces, si esto te sobrepasa, para eso estamos los especialistas, psicólogos, terapeutas, para ayudarte a volver a la paz, porque también estamos viendo un grado de estrés postraumático alarmante que va a tener efectos en la población, no nada más ahorita, sino se van a ir incrementando. Y esto, a su vez, no me dejará mentir el doctor, trae incluso problemas físicos como colitis, gastritis, todos los itis que te puedas imaginar. Y además, el estrés y la ansiedad hacen que tu sistema inmunológico no esté tan al 100. Y esto también puede no ser productivo para ayudarte a combatir una enfermedad, ¿cierto, doctor? Claro. Mira, yo creo que podemos ejemplificar esto.
Por ejemplo, si yo tengo un paciente con COVID, me diagnostican COVID a alguien en la casa o a mí, ¿qué medidas tengo que tener? Tengo que tener un área para tener al paciente donde pueda estar, pueda realizar sus necesidades fisiológicas, donde tiene que comer, donde tiene que dormir. Y toda su ropa se tiene que manejar aparte, sus platos se tienen que manejar aparte. Cuando yo salgo a trabajar, llego y de regreso, vamos a cambiar algo que tienen los japoneses, vamos a dejar los zapatos en la puerta y en una solución con cloro para que no haya problema, sumergidas las suelas. Entras a tu casa, te puedes echar Lysol o puedes quitarte la ropa que traes de calle y ponerla en una bolsa aparte. Ya llegas a casa, te lavas las manos. Si tienes que manipular al paciente, te pones tus guantes, te pones tu careta, el paciente con sus guantes y tu careta, haces lo que tienes, lo que lo tienes que asistir, de pasarle la comida, pasarle medicamentos, ayudarlo en lo que lo tienes que asistir. Y saliendo de ahí, todo lo que utilizaste lo vas a desechar. Si utilizaste vasos y platos desechables o cubiertos desechables en una bolsa aparte, de preferencia lo puedes utilizar con un desinfectante, ¿no? Y después de que lo atiendo, me lavo las manos con los guantes y ya después me quito los guantes y me vuelvo a lavar las manos. Ya lavadas las manos, me quito mi cubrebocas, lo pongo en un lugar aparte y ya no puedo utilizar ese cubrebocas porque ya estuvo expuesto. Entonces, tengo que tener mis cubrebocas para estar entrando y poderlos estar desechando, ¿no? Sí. Vamos a tener Eso es cuando ya hay un paciente enfermo en casa. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué otra cosa hay? Cuando nosotros vayamos y salgamos a la calle, vamos a regresar y hacer una rutina de limpieza. Y para no meter los virus a nuestra casa. ¿Qué es lo que te digo? Llegan los japoneses y ya tienen una cultura de que dejan los zapatos afuera, se lavan las manos para no meter las cosas que traemos del exterior. Eso es, esa es una medida. Y eso te va a dar tranquilidad de que tu casa sea una zona aséptica, que es importante tener soluciones cloradas con un poquito de cloro en 1 litro de agua, más o menos con unos 100 mililitros de cloro en 1 litro de agua, te da una sustancia suficientemente clorada para limpiar superficies. Ajá. Y ya con eso vas a estar bien, van a estar bien los tuyos. Lo mismo, si yo voy a un aula donde voy a estar con varios compañeros, sí voy a necesitar estar con mi cubreboca. Pero, por ejemplo, en los niños pequeños, pues no podemos dejarles el cubreboca con tanta persistencia. ¿Qué tenemos que enseñarles? A evitar ese contacto, que nosotros en México somos muy apapachadores. Vamos a tener que cambiar los hábitos del abrazo y del beso ¿sí? Sí. Pero al final del día no son cosas que sean cosas del otro mundo, ¿no? Sí, claro, va a ser una cultura de salud. Va a ser una cultura de salud. O sea, si me siento enfermo, no voy a trabajar. ¿Por qué? No porque soy un flojo, no porque te puedo contagiar. Sí, sí, hay que ser responsable. Porque si yo me siento enfermo, yo tengo que pensar en ti primero. ¿Sí? Porque pasa otra cosa curiosa. Cuando les hacía las preguntas, ¿tú qué tienes miedo del COVID? No, si yo no tengo miedo por mí, yo me preocupo por mis hermanos o por mi abuelito, por mí. O sea, no, el pensar que no tenemos esa singularidad, de que lo primero es que sí nos podemos contagiar y sí como consecuencia de nuestro contagio, contagiar a alguien. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a mantener la distancia social que tengo que mantener con cada una de las personas con que convivo. Oye, doctor, y esto no hay que llevarlo al otro extremo, como decía
Ana Paula, ¿no? Que caemos a lo hipocondriaco. Yo digo que es natural, por ejemplo, pues sentir miedo, sentir dolor, sentir tristeza, angustia, etcétera. Yo creo que en este caso, Luis Felipe, hay que reconocerlas y darle salida, o cómo. Fíjate que yo pongo un ejemplo que a mucha gente le da risa, pero es lo más cercano que yo veo a lo que está pasando, ¿no? Imagínate que somos cavernícolas y que estamos en nuestra caverna y de repente, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pues, tenemos hambre y entonces pues, hay que salir a cazar algo, pero resulta que afuera hay dinosaurios. Y yo lo veo algo así, nada más que ahora los dinosaurios pues no lo estamos viendo, ahora son partículas chiquitas, como dice el doctor, pero finalmente te enfrentas a la vida, te enfrentas a un peligro. Hay dinosaurios y otros animales, hay otras cosas. Pero son iguales de malos, ¿no? Y tienes que salir por comida para dártela a ti mismo y a tu gente, a tu tribu, a todo este... Claro. Que sucede algo muy similar. Creo que es algo muy similar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor en el sentido de que sí vamos a tener que adquirir maneras de protegernos y maneras de cuidarnos, pero por precaución. Y vamos a tener que dejar el miedo a un lado en el sentido de aceptar una realidad que sucede. Yo me imagino que los cavernícolas pues salían pues, precavidos, digo, los dinosaurios eran muy grandes y se podían ver más fácil. En esta ocasión, pues son pequeñitos, no los vemos, y vamos a tener que tener toda esta línea de conductas que nos van a ayudar a prevenirnos para poder ir a trabajar y llevar comida a nuestra tribu, ¿no? Fíjate, doctor, que normalmente nosotros platicamos mucho sobre el ideal de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Pero también me doy cuenta que cada quien debe traer su propio coronavirus, porque no todos reaccionamos igual. Mira, ahorita me estabas comentando que sí, que hay que sentir miedo. Mira, la cuestión con el miedo y la incertidumbre y la angustia es que sí te afecta el sistema inmune. Totalmente. Entonces, no es lo mismo que tú tengas paz y una aceptación a una situación que estamos viviendo, a que tengamos miedos y cosas que se salgan de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Ok, sí existe el coronavirus, sí existe, sí, pero sobre todo tenemos que tenernos la confianza de empezar a confiar en el otro, en que el otro no va a salir enfermo o no va a salir convaleciente a la calle para contagiarme. Pero eso no lo debemos de aplicar en el otro, sino en nosotros, ¿no? Si yo considero que estoy un riesgo, yo sí me quedo en casa, me tengo que quedar en casa porque soy un riesgo. Si no tengo riesgo, tengo que ir a buscar mi bronto hamburguesa para regresar a la casa. Pues sí es cierto. Entonces, igual la convivencia. Oye, pero muchos se quedan en su casa y se ponen a ver noticias en la televisión, escuchan el radio, ven el periódico, y lo único que hacen es confundirse más a veces, o entrar en esa hipocondria que dice Ana Paula. Fíjate, los medios, desgraciadamente, están transmitiendo mucha incertidumbre, y es a partir de una ignorancia, porque, pues digo, toman una notita de por aquí, ya la interpretan y te la mandan a ti de una manera totalmente equivocada. Las redes sociales, desafortunadamente, ya se volvieron como era la televisión, ¿no? Sí. Entre más alarmistas, más visitas, y entre más visitas, más ganas, ¿no? Claro, la nota vende. La nota vende. Pero yo creo que tenemos que retomar varias cosas, sobre todo nuestra cultura, en nuestra familia latinoamericana. Siempre ha sido una familia muy religiosa, ha sido una familia muy familiar, muy unida en la familia, y yo creo que son las cosas que nos pueden defender mucho ahorita. En lugar de estar con la angustia viendo noticias de ese tipo, hacer más vida familiar y más vida espiritual, como le quieras llamar, cuando recen, cuando se junten a platicar de la vida cotidiana, platicar de su todas las cosas positivas, espiritualidad, ¿no? Espiritualidad, tener un ratito para rezar, todo eso
pues esto te ayuda porque se ha visto que eleva los niveles de tu respuesta Sistema. inmunológica. Sí. ¿Sí? Hay estudios que lo comprueban, no te estoy hablando de cosas imaginarias. Entonces, ¿Cómo yo no? creo que sí, retomar a la familia y a de lo que estamos hechos, de lo que nos han enseñado desde niños en estas familias latinoamericanas, nos pueden ayudar mucho a salir adelante, porque Claro. normalmente cuando tiembla, en los temblores, salimos y ayudamos. Y hay Somos mucha solidaridad. los que nos preocupamos por el que falta, por el que no está. Sí, Sí, ya sobreviví, pero ¿dónde está el que falta? sí, ¿Sí? sí, Así somos. así son. Y pues eso es lo que nos caracteriza. Es lo Sí, mismo. Ahorita, ir por dónde está el que falta, ver cómo ayudar a los que están pasando por crisis económicas, ver cómo ayudar al que se enfermó, ver cómo ayudar al que necesita una mano en trabajo ahorita. De eso nos puede ayudar mucho a retomar la vida, yo creo, si lo sí, viera yo de una perspectiva social. sí. Oye, doctor, Afortunadamente, a propósito perdón. de vida social, fíjate que ya tenemos un buen tambache de comentarios en el inbox. A ver, Nanda Paula, empezamos. Mucha gente me está preguntando aquí sobre el cubrebocas, el uso de cubrebocas, y justamente lo que decías, doctor, de que los niños y el cubrebocas, sobre todo la gente que tiene que ir a trabajar en oficinas, que es mandatorio traerlo, se preocupan por todos estos informaciones de que respirar tú mismo CO2 y todo este tema, que sí es productivo, que qué daño puede Mira, causar 8 horas. un niño no puede usarlo porque sí puede tener retardo en el crecimiento. Uh-huh. Nosotros, en el momento que vamos a estar violando esa distancia social, cuando vamos a estar a menos de 2 metros de varias personas, sí es importante utilizarlo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? ¿El cubrebocas retiene realmente al virus? La verdad es que no. La verdad es que no, ¿sí? Ya ha habido estudios, pero se ha recomendado porque ha funcionado en Corea, ha funcionado en Singapur, ha funcionado en varios países el uso del cubrebocas, por eso lo recomendamos. Es una recomendación social y es para tranquilidad psicológica y personal. ¿Cuál es la cuestión? Hay que estar bien alimentados, hay que estar bien asoleados, hay que estar bien vitaminados. Entre mejor esté nuestro sistema inmune y nuestro sistema y nuestro psique, que entre mejor nos sintamos, vamos a tener una mejor respuesta inmunológica. Sí hay que tener una cultura de Sanidad. límites con tocar nuestras cosas y tocar las cosas de los demás, y de límites de tocar a los demás. Sobre todo eso nos va a ayudar. Y si vamos a romperlo, traer nuestro desinfectante, nuestro alcohol en las manos y estarlo utilizando continuamente, o lavarnos las manos, e incluso lavarnos la cara cuando pensamos que podemos tener algún riesgo. Sí. Oye, doctor, fíjate que yo tengo, no sé, Ana Paula, tú tienes más, pero yo tengo aquí como 20 y tantas preguntas. Yo te sugiero humildemente que si Dime. las pasamos todas, Por pero favor. con respuestas ya más cortitas, porque Claro creo que sí. que... ¿Tienes más, Nanda Paula? Sí, tengo algunas más. Una Venga. es la gente que sale a correr en las mañanas a parques y que lleva a sus hijos y que no hay en realidad este contacto por mucho tiempo con otros corredores, si es necesario usar tapabocas, si es contraproducente, si es bueno salir a... Ya está Yo te contestado. voy a ser franco, yo nada más uso el cubrebocas cuando voy a entrar a la tienda, cuando salgo de la tienda, si voy manejando, si voy caminando en la calle, no tengo por qué usarlo, o sea, no tiene una justificación lógica, ¿no? Ajá. Otra pregunta es, ¿qué medicamentos sería bueno tener en casa? Porque ya sabes que hay de estos que ayuda, que el jengibre ayuda, que el té de quién sabe qué ayuda. Yo soy de la idea de que todos tenemos creencias y todos tenemos nuestro mundo en la cabeza. Si tú sientes que te va a hacer bien, tómatelo.
pero yo no recomendaría dar hidroxicloroquina a una persona porque tiene efectos secundarios indeseables y puede llevar a daños en el corazón y puede poner en peligro la vida. Tienen que atenderse con un especialista a los síntomas. De profilaxis existen muchas. Te dicen, no, pues el agua quina, la aspirina. Te dicen, toma toma vitaminas, toma estimuladores de la inmunidad. Compañeros míos médicos lo hacen. Toman su aguaquina, se toman su anaferón, se toman... Entonces, con eso ellos se sienten protegidos. ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Sí tiene un principio lógico, sí. Por ejemplo, el aguaquina trae quininas, hidroxila en el hígado, pero no son las dosis tóxicas que te van a matar, ¿no? Uh-huh. Pero oye, doctor, no caer en la exageración, no puedes automedicarte, no puedes estar tomando ivermectina o los medicamentos que acabamos de decir, porque si los utilizas, si tú te pones a tomar ahorita esteroide, lo que va a hacer es que te va a causar inmunosupresión que no te va a matar el coronavirus, te va a matar una gripe normal. ¿Sí me explico? Entonces, son medicamentos que tienen que ser manejados con mucho cuidado y supervisados por un profesional. Alejandra Huerta, ¿el asintomático se sacó la lotería? El asintomático puede ser el arma de doble filo. Ajá. Porque, sí, porque pues, a él no le va a pasar nada. Pero a los que están a su alrededor, quién sabe. Sí. Y lo peor es que si se siente asintomático y se siente especial y dice, no, a mí no me pasó nada, y sale a la calle, ya te dije, por lo menos va a contagiar a 2.5 de la población, ¿eh? De acuerdo. Sí, va a ser un arma en la calle. Va a ser un Celina arma. Mora. Sí. Celina Mora. Ella trabaja en el INER y dice, ahórrate sufrimiento, es desolador. Como dice Luigi, no es cualquier cosa. ¿Sí, verdad? Es desolador. Depende del grado en el que llegas. Ella trabaja en el INER. Sí, la situación es esta. Sí, no, pues conozco las estadísticas del INER y conozco las estadísticas del general y conozco las estadísticas del seguro. Ajá. Entonces, lo importante es atender al paciente a tiempo. Lo importante es la detección oportuna, como en cualquier enfermedad. Uh-huh. Si tú la agarras en el principio y das los tratamientos adecuados, vas a tener una buena evolución. Mara Beatriz, no hay humildad, no creemos que nos va a tocar. Hay que bajarle 4 rayitas al orgullo. ¿Qué opinas, Barriga? Luis Felipe. Sí, fíjate que yo pienso que hay que aceptar las cosas como son. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Yo soy mucho de ejemplos, ya sabes, ¿no? Como cuando uno cruza una calle, uno sabe perfectamente que puede pasar un coche y te puede atropellar e inclusive perder la vida. Y lo único que uno hace es voltear con toda la precaución del mundo a ver si no pasa coches. Y si no pasan coches, te cruzas la calle sin miedo. O sea, es esta parte que dice la persona, hay que bajarle 2 rayitas. El miedo, ¿de dónde viene? Ya tuve las precauciones suficientes para poder atravesar la calle. Y creo que lo que está diciendo el doctor Rafael tiene que ver mucho con eso. La situación sí sucede, sí puede pasar el vehículo, sí nos puede atropellar, sí nos podemos morir ahí, pero si tomamos las precauciones adecuadas, la probabilidad de que esto suceda baja sustancialmente. Y entonces, creo que es una de las cosas que hay que hacer. A mí me gustaría aprovechar la palabra de hacer una pregunta al doctor. Fíjate que yo en la última semana, varios de mis pacientes me han comentado que han oído que si se toman la temperatura con esta pistolita de rayos infrarrojos, se les quema las neuronas. Y yo quiero aprovechar que está alguien aquí que sepa de esto para poderle decir a la gente qué hay atrás de eso, si es cierto o no. Que no les apunten a la cabeza si sienten angustia. Se la pueden tomar de la mano, de las pompas, de donde quieran. La situación es que no genera un daño, realmente nada más llega a la piel
y rebota, es como es como un radar que manda ondas y las recibe, es exactamente lo mismo, no, Sí. no te deja nada ahí. Maribel Urquizo, doctor, ¿cómo puedo contactar al doctor Borrego? ¿Tienes algún teléfono, Claro que alguna sí, forma? 55-3455-1376. A ver, repítelo otra vez, porque los que van por el lápiz y el papel. Ok, es 55-3455-1376. Soledad Villegas, ¿deja secuelas? Me imagino que para... Claro, claro, mira, es un virus que estamos conociendo, es un virus que estamos tratando, es un virus que ha evolucionado, pero por las características de este virus, de, y que no solamente ataca el pulmón, en lo que no habíamos entendido es que no solo ataca el pulmón, por eso estábamos fallando tanto. Ataca el pulmón, ataca a los vasos, lo más peligroso es que ataca el endotelio de los vasos, por eso se manejan anticoagulantes. Ataca al corazón, ataca al cerebro, ataca al hígado y ataca al riñón. Entre más avanza la enfermedad y menos oportuno la tratas, avanza la enfermedad y hay encefalitis asociada a COVID, cardiopatía asociada a COVID, nefropatía asociada a COVID, hepatopatía asociada a COVID. Obviamente independiente de las neumonías, que es por lo que llegó, ¿no? Entonces, como ya entendemos un poquito más el mecanismo, ya sabemos, pero sí deja secuelas. Como deja daño en el endotelio de los vasos, en la circulación, por donde llega la sangre, esto va a generar una respuesta inflamatoria. Se tiene que atender al paciente idealmente antes de ese punto, antes de que llegue la respuesta inflamatoria descontrolada, porque es cuando tu cuerpo te empieza a atacar, llega a hacer tal la capacidad de destruir al virus del organismo, que en lugar de destruir al virus te empieza a dañar. Otra, Lourdes García, ¿cuánto tiempo debo estar aislado a partir del diagnóstico? A partir del diagnóstico, a partir de que te quitan los signos, de que se te quitan los síntomas, 14 días. Ah, ya. Porque el virus vive, lo que nos están diciendo, el virus vive en ti 14 días. Vive en ti 14 días si tuviste una enfermedad leve. Pero si tú estás hospitalizado y con una enfermedad, con encefalitis, endocarditis, pues obviamente es hasta que se termine el último de los síntomas, son 14 días más, ¿no? 14 días. Noemí Calderón, felicitaciones a su super invitado. Ándale. Muchas gracias. Victoria Tejera, ¿una radiografía de los pulmones es suficiente? De Para inicio, diagnosticar, me imagino. de inicio sí, por eso les digo que vayan con un especialista. Un especialista va a poder ver lo que no ven los demás. Okay. Un especialista está entrenado para hacer un diagnóstico con herramientas simples. Un neumólogo experto ve una radiografía y te puede decir muchas cosas que tal vez no vea un residente o un radiólogo que no tenga experiencia, pero sí un neumólogo que ya tiene experiencia va a poderlo ver, o un cirujano de tórax experto lo va a poder ver. De acuerdo. Mira, Lorena León, ¿me pueden dar el teléfono del doctor Borrego? Lo repetimos otra vez, 55-34-55-1376. Y si no, si tienen modo de enviárselos, pues por favor. Sí. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Eso es lo que estamos tratando de determinar. Sí el cuerpo aprende a defenderse del virus, pero también se ha visto que hay casos en los que el virus muta y una persona que ya tuvo coronavirus volvió a tener coronavirus. ¿Qué quiere decir? A pesar de que te den la enfermedad, no bajes la guardia porque te puedes reinfectar. Ajá.
Pero sí, si hay una inmunidad, después de la enfermedad, sí vas a quedar, tu cuerpo te va a proteger mejor. Leonor Alarcón, este es para Felipe y para Nanda. En el programa pasado, decir que el apego es bueno y lo que es malo es el desapego no me convenció. Y la cruz es la mala. A ver, Luis Felipe, Nanda. No es que nunca dijimos eso, lo que dijimos es que el apego no es algo malo, porque si no tuviéramos apegos, ni siquiera cuidaríamos a los hijos, tu trabajo, ni nada. Lo que es malo es no soltar a tiempo aquellas cosas que ya no son productivas en tu vida, no que seas desapegado, sino soltar a tiempo. Sí, coincido con Ana Paula, efectivamente, ¿no? El apego no es malo, lo que es malo es no poder desapegarse, no que el desapego sea el bueno, sino el no poder desapegarse. Exacto. Órale, pues. Pilar Silva, doctor, ¿por qué a unos les da y a otros no? Esto es como una lotería. Tiene un componente genético. Así como te explicaba, dentro de esa información genética que tenemos en nuestros núcleos de celulares, así hay dentro de esos genes existen unas partes que van a tener una mejor inmunidad que otros. Va a haber unas personas que sean susceptibles a tener cáncer, unas que van a ser susceptibles a ser diabéticos, unas que van a ser susceptibles a ser hipertensos. ¿De qué depende? De si se expresa o no el gen. ¿Qué necesita un gen para expresarse? Por ejemplo, si tú tienes un gen, ya tienes el antecedente de que alguien en tu familia tuvo cáncer y tú sigues fumando, estás poniéndote la pistola en la sien, porque ya tenemos antecedentes de que tu genética sí tiene para cáncer y lo que estás haciendo es estimular, hacer que se despierte ese gen que produce cáncer. Así como existen esos genes malos, existen genes buenos que nos ayudan a defendernos. Las personas que no sienten que no les da la enfermedad en forma grave, es porque tienen de esos genes de defensa. Qué bueno. Diana Rodríguez, escucho lo de enfermedades subyacentes. ¿A qué se refieren? Diabetes mellitus, hipertensión, insuficiencia renal, obesidad. Son enfermedades que agravan el pronóstico de la infección. Pues fíjate que ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo ves? Si quieres dar alguna conclusión, doctor. Pues yo creo que hay que tener paz, hay que tener fe. Estamos en este barco juntos, todos estamos en el mismo barco. Hay que tener conciencia de que si el de al lado está bien, yo voy a estar bien. Y sobre todo, si siento que estoy enfermo o veo que mi hijo trae moquito, no lo mando a la escuela hasta que lo vea bien. Porque así como no me gustaría que contagiaran a mi hijo no tiene por qué contagiar a alguien más. Hay que tener mucha fe. Gracias a Dios, vamos conociendo más de la enfermedad, va avanzando más, se va controlando, vamos conociendo más la enfermedad y entre mejor la conozcamos, mejor aptitud y actitudes vamos a tener para defendernos de ella. Oye, doctor, ¿qué tanto funciona en porcentaje, ya que estamos en los porcentajes, qué tanto funciona en porcentaje el medicamento y qué tanto funciona en porcentaje la fe? Mira, yo creo que cualquier medicamento te va a ayudar solamente, si lo pudiéramos expresar en porcentaje, de un 20 a un 25%. Lo demás es de tu sistema inmune, es de tu actitud ante la enfermedad. Si yo quiero decir me siento mal y me tumbo, o estoy enfermo, pero me voy a hacer por sentirme bien, esa es la diferencia. Yo quiero salir de esta enfermedad, esa es la diferencia. Y las ganas que tienes y la fe que tienes. Yo creo que la fe mueve montañas. Lo hemos visto que ahorita que nos vimos limitados los especialistas en la salud porque nos agarró de sorpresa,
hemos vuelto a la fe, que es un médico sin fe después de todo. Claro. Al final del día, eso es la combinación justa de todo lo que saca adelante a los pacientes y lo que da mejores resultados. Qué bonito. Muy bien. Ana Paula, ¿con qué concluimos? Yo digo a la gente que se hagan responsables de ellos. Tienes que hacerte responsable de tu salud, de tu higiene y cuidar tus emociones. Porque como bien dice el doctor, el sistema inmunológico se fortalece o se debilita en la medida en que tú estés bien emocional, mental y físicamente. Entonces, hazte responsable tú de cuidarte y a los tuyos. Dicen que tú tienes que ser responsable ante ti, ante el otro y ante Dios. Exacto. Ser responsable, nada más ser responsable con lo que comas, con lo que duermas, con lo que veas, con tu salud física y emocional. Hazte responsable de ti. Luis Felipe. Fíjate que a mí me gustaría evocar el dicho que decían los abuelos: más vale prevenir que lamentar. Pues sí, aquí aplica, ¿eh? Aplica. Doctor Rafael Borrego, pues muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Créeme que fue una plática dentro del tema tan crudo, tan cruel, tan fuerte, muy, muy alentadora, muy alentadora. Creo que yo ya me quedo con otra perspectiva de que el coronavirus es una enfermedad, no es una desgracia. Así es una enfermedad que podemos enfrentar, así es. Y podemos convivir con ella. Pues muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias Morrison. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien y compártanlo. Bye. Hasta luego. Gracias. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.